Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un tema central, la columna vertebral de la Biblia, diría yo. La figura de Jesucristo. Cómo se va revelando, ¿no? Desde Génesis hasta el final, hasta Apocalipsis. Mira, la base que tomamos son las escrituras mismas. Hay un pasaje clave, en Lucas 24, que es fundamental. Después de resucitar, Jesús mismo les explica a los discípulos cómo todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, pues, hablaba de él. Esto nos da una lente, ¿sabes? Una clave de lectura. La Biblia es, en esencia, cristocéntrica. Aunque claro, como les pasó a ellos, se necesita que Dios abra el entendimiento para verlo así. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy. Seguir ese hilo dorado, como le dicen algunos. Queremos ver cómo estos textos escritos a lo largo de siglos se van conectando, van apuntando a Jesús y, bueno, culminan en él. Así que empecemos a desentrañar esto. Vamos al principio, Génesis, casi recién pasada la caída, Génesis 3:15. Ahí está esa promesa medio misteriosa, ¿no? La simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Podremos decir que esa es como la primera señal. Definitivamente. Y fíjate qué interesante la frase, simiente de la mujer, no dice del hombre. Muchos intérpretes a lo largo de la historia han visto ahí, una insinuación muy temprana del nacimiento virginal. Pero más allá de eso, sí, establece desde el inicio mismo un conflicto cósmico entre el linaje de la mujer y el de la serpiente. La teología cristiana lo ve como la lucha entre Cristo y Satanás, que termina, claro, con la victoria de Cristo. O sea, no es un plan B que surgió por el pecado. Entiendo. Es parte del diseño original de redención. Exacto. El plan redentor de Dios ya estaba ahí. Y además de estas promesas directas, hay otras formas quizá más sutiles, ¿no? En que el Antiguo Testamento nos preparaba. Sí, claro. Están lo que llamamos tipos o prefiguraciones. Son personas, eventos, incluso objetos que funcionan como un modelo, como una sombra de lo que iba a venir después, de forma completa, con Jesús. A ver, ¿algún ejemplo? Pues mira, piensa en Abraham, cuando está dispuesto a sacrificar a Isaac, en Génesis 22. Es una imagen fuertísima del padre entregando a su hijo. O en Éxodo, el Cordero Pascual. Su sangre protegió de la muerte, ¿recuerdas? Claro. Bueno, eso prefigura a Cristo, al que Juan el Bautista llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso cosas como el maná, el pan del cielo o la roca que dio agua, se ven como tipos de Cristo, el pan de vida, la fuente de agua viva. Y hablando de sacrificios, Levítico, ese libro está lleno. A veces puede parecer un poco árido, ¿no? Sí, puede parecer distante. Pero conectándolo con todo esto, esos sacrificios tan detallados de Levítico, aunque nos parezcan rituales complejos hoy, tenían un mensaje muy claro. Comunicaban la gravedad del pecado, lo serio que era, y la necesidad de una sustitución, una vida inocente por la culpable. Y el hecho de que tuvieran que repetirse una y otra vez. Señalaba que no eran suficientes por sí solos. Exacto. Señalaba su propia limitación. No podían quitar el pecado para siempre. Estaban como apuntando hacia adelante, anticipando un sacrificio que sí sería definitivo, único, perfecto, el de Cristo. Tiene todo el sentido. Y también están los grandes pactos de Dios. ¿Cómo encajan aquí? ¿Las promesas? Son cruciales. Por ejemplo, la promesa a Abraham, que en su simiente, así en singular, serían benditas todas las naciones. Gálatas 3:16 lo dice claro. Esa simiente es Cristo. O el pacto con David. Dios le promete un descendiente que reinaría para siempre en un trono eterno. Y Jesús, como hijo de David, cumple esa promesa. Justamente. Establece un reino, sí, pero no terrenal como esperaban muchos, sino espiritual y eterno. Ver cómo se cumple en Jesús muestra la fidelidad de Dios a sus palabras a través de la historia. Y luego, tienes los libros históricos, Josué, los jueces, reyes como David, Salomón. Son líderes usados por Dios, a menudo valientes, fieles en momentos, pero todos tienen sus fallos. Sus errores. Sí, ninguno es perfecto, ninguno. Y esas imperfecciones como que hacen resaltar más la necesidad de un líder, un rey, que sí sea perfecto.
uno que no le falla a su pueblo. La propia historia de Israel, con sus altos y bajos, la división del reino, el exilio, todo eso va creando como una expectativa, ¿no? Una espera por ese rey prometido que vendría a restaurarlo todo. Pasando a los libros poéticos, ahí encontramos como expresiones muy profundas de anhelo. Pienso en Job, por ejemplo. Exacto. Job, en medio de un sufrimiento tremendo, dice aquello de «Yo sé que mi Redentor vive», Job 19:25. Una fe increíble. Y los salmos. Bueno, los salmos son una mina de oro mesiánica. No son solo alabanzas o lamentos de Israel. Contienen profecías súper directas sobre el Mesías. Su sufrimiento, la crucifixión. «Horadaron mis manos y mis pies», dice el Salmo 22. Impresionante leerlo sabiendo lo que pasó. Totalmente. También hablan de su condición de hijo divino, de rey ungido en el Salmo 2, e incluso de su resurrección en el Salmo 16. «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Y ya con los profetas la imagen se vuelve todavía más nítida, ¿no? Sí. Los profetas como que amplifican los detalles. Isaías es extraordinario. Describe al siervo sufriente en el capítulo 53, es que da detalles de su muerte, en lugar de otros, por los pecados de otros. También predice su nacimiento virginal. Emmanuel, Dios con nosotros, en Isaías 7:14. Increíble. Y Miqueas dice dónde nacería. Belén, Miqueas 5:2. Zacarías predice en la entrada en Jerusalén, humilde en un burrito. Zacarías 9:9. Algo paradójico para un rey. Y también que sería traspasado. Zacarías 12:10, apuntando a la crucifixión. Y así, con toda esta preparación, llegamos al Nuevo Testamento, que se presenta entonces como el cumplimiento de todo esto. Exactamente. Los evangelios nos cuentan la historia. Vida, muerte, resurrección de Jesús. Y cada uno lo enfoca un poquito distinto, ¿no? Mateo resalta que es el rey Mesías. Marcos, su servicio, el siervo. Lucas, su humanidad perfecta, el Hijo del Hombre. Y Juan, su divinidad, el Hijo de Dios. Pero el eje central, lo que valida todo, es la resurrección. La tumba vacía, las apariciones a cientos de personas. Y sobre todo, cómo transformó a sus seguidores. Que pasaron del miedo a la proclamación audaz. Totalmente. Y es fascinante ver que su muerte y su resurrección van juntas, son inseparables para la salvación. Hechos nos cuenta eso, cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, proclaman a ese Cristo resucitado. Y así nace la Iglesia. Y las epístolas, las cartas, profundizan en lo que significa. Jesús es nuestra justificación ante Dios. Romanos. Es la cabeza de la Iglesia. Efesios, Colosenses. Es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Hebreos. Y para cerrar el círculo completo, llegamos al último libro, Apocalipsis. ¿Cómo se muestra Jesús ahí? En Apocalipsis lo vemos en su gloria final, cósmica, como el Rey victorioso. Recibe títulos potentísimos, Alfa y Omega, o sea, eterno, soberano sobre toda la historia. Cordero que fue inmolado, quizás el título que más se repite, recordándonos siempre que su autoridad viene de su sacrificio. El poder en la debilidad, ¿no? Exacto. También León de la tribu de Judá, mostrando su poder real. Y, por supuesto, Rey de reyes y Señor de señores, autoridad absoluta. Entonces, haciendo un resumen de este viaje, vemos que Jesús no es alguien que aparece de repente en el Nuevo Testamento. Es el personaje central que se anuncia, se prefigura, se espera, a lo largo de toda la Biblia. Precisamente. Y entender esta unidad, esta coherencia, no es solo un ejercicio intelectual, ¿sabes? Las mismas escrituras sugieren que para ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento se necesita como una ayuda especial, una iluminación de Dios, para ver cómo encaja todo en su plan redentor centrado en Jesús. Y esto, claro, refuerza la idea de que Él es suficiente, el único camino. Nos queda una reflexión final, creo. Si toda la Escritura apunta a Jesús de alguna manera, ¿qué pasaría si releyéramos un pasaje que conocemos bien? Quizá uno que hemos leído muchas veces, pero ahora con esta lente puesta, buscando a Cristo ahí. ¿Qué detalle que antes pasamos por alto podría brillar con una luz nueva y mostrarnos algo más sobre Él? Una buena pregunta para quedarse pensando.